Bueno, tenemos una invitada, Alejandra Sánchez, ella es líder de las marchas estudiantiles, Universidad Javeriana, además está muy pintosa para venir a marchar hoy. Lisette. Alejandra, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, yo creo que los estudiantes tenemos pues nuestros estilos, yo siempre, pero sí, claro. Bueno, Alejandra, ¿cómo va a ser la marcha hoy? ¿Cómo han recibido los mensajes del presidente? Hay muchos temas para hablar con ustedes, los líderes estudiantiles. ¿Cómo va a ser su marcha hoy? Bueno, pues desde las universidades estamos convocando a una ruta exclusiva en el movimiento estudiantil. Las universidades privadas del norte se van a reunir, ya deben estar en ese momento reuniéndose. La idea es arrancar por toda la séptima hasta la Universidad Javeriana, recoger y encontrarnos en la Universidad Nacional con todas las universidades a eso de las 10, 11 de la mañana para bajar por la 26 hacia el aeropuerto. ¿Por qué quieren ir al aeropuerto? ¿Es para bloquear el aeropuerto? No. Yo creo que hay varios puntos importantes, digamos, en esta ruta sobre la 26, como lo es la Universidad Nacional, el mismo Ministerio de Educación que queda entrando un poquito por la 26, la Secretaría de Educación, hay el Centro Administrativo Nacional, el Centro Administrativo Distrital, que yo creo que reflejan pues la importancia de este gran paro nacional y va a ser una vía, y va a ser una vía que es bastante ancha y bastante larga, lo que permite que si hay una concentración muy masiva de estudiantes, pues no se disperse o no permita pues que la fuerza pública tampoco la disperse prontamente. Sí, claro, entonces no es ir hasta el aeropuerto como tal, sino a la mitad de camino, donde están los ministerios, Indefensa, o sí pretenden llegar hasta el aeropuerto internacional. Pues estuvimos en reunión con la alcaldía mirando el tema de las rutas. Ellos nos plantean que hay digamos un límite con respecto pues al punto en el que nosotros pretendemos llegar, pero pues la idea es resistir en conjunto, resistir en grueso de la manifestación hasta el punto en que nos dejen y si es el caso voltear por la 68 y coger hacia la 80 para de nuevo regresarnos hacia la Universidad Nacional por la carrera no van 30. a ir hasta la Plaza Bolívar, por lo menos la de ustedes, las otras sí. Hay otras que sí. Sí, hay otras que sí. Claro, la idea es que los sectores sociales que son distintos al movimiento estudiantil, los trabajadores, incluso muchos grupos artísticos de otro tipo, de otra índole, están citando en el Planetario y en el Parque de los Hippies. En este momento ya deben estar concentrándose e irán a marchar a la Plaza de Bolívar. De todos modos, quienes estén pues interesados después de nuestra movilización, que va a ser bastante larga, ir a la Plaza de Bolívar, pues esa también es la invitación. Alejandra, ¿marchan ustedes desde las universidades privadas por qué razón? ¿Un poco queriendo solidarizarse con la situación de las universidades públicas o hay otros pedidos que hacen ustedes específicamente desde la educación privada? Pues yo ayer hablaba con un periodista sobre esto y le digo que el problema de la educación no es uno el de las universidades públicas y otro el de las universidades privadas, es uno solo. Y hay que entender que la desfinanciación sistemática de la educación pública, de las universidades públicas, se ha representado en endeudamiento sistemático de los estudiantes de universidades privadas. Esto y se refleja en cifras como que el déficit que tienen las universidades públicas, que es de casi 18,2 billones, sea casi el mismo monto que el ICETEX ha prestado en créditos educativos en estos últimos 10 años, que es de casi 15 billones de pesos. Eso refleja pues el modelo de financiación a la demanda que ha querido implementar el gobierno de los últimos años. Entonces, claro, ¿qué estamos diciendo? No solamente Duque, sino también Santos. Claro, Santos, Uribe, con decirles que desde Gaviria. Entonces, yo creo que esta es una marcha que refleja realmente el descontento y la indignación que tiene la gente, no solo con la educación, no solo con la salud, sino con absolutamente todas las áreas de la vida en sociedad, la movilidad, el transporte, las pensiones, etcétera, y además refleja pues el descontento con un modelo que ha sido basado en unas literalmente demandas que ha hecho la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, no solo a Colombia, sino en Chile, Ecuador, Perú y todo el continente latinoamericano a partir de finales de los 80, que se llama pues la política neoliberal. Y yo creo que este es un rechazo también a todo eso en todas las áreas sociales. Alejandra, pero el presidente y los ministros, no sé si usted los ha podido ver en las últimas horas, han dicho varias cosas, que no se va a pagar la deuda pública con la plata de las universidades, que no se va a acabar el régimen de prima media, que no va a haber reforma pensional, que no va a haber reforma laboral, como tratando de sacar un poquitico lo que ellos llaman las mentiras con las cuales se ha formulado este paro. ¿Qué opinión le merece a usted? No, yo creo que no son mentiras. Mentiras, entonces, las que han publicado los medios con respecto a esas declaraciones que han hecho ellos, yo les pregunto, porque si uno se pone a averiguar en internet, hay más de 1000 noticias con respecto a la reforma pensional, a la reforma laboral, a las reformas
privadas, a todas las reformas que se han querido hacer, al artículo 44 que hoy es una realidad en el presupuesto de la nación, que es el que le permite coger al país dinero de las universidades públicas para pagar deudas de la nación. Eso es una realidad hace 8 años, ¿sí? Entonces sí existen las razones. Hoy hay un proyecto radicado, ayer la Gaceta del Congreso lo confirmó, del proyecto 212 del año pasado, que radicó el senador y expresidente Álvaro Uribe, que busca cambiar la forma de cotización para las pensiones. De las personas de 18 a 28 años puedan cotizar no por semana, sino por horas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso es la precarización de las condiciones y de las garantías laborales. Todo lo que ha conquistado el movimiento social y sindical en materia laboral en los últimos 30 y 40 y 50 años lo quieren destruir con un proyecto de ley que literalmente, si tienen las mayorías en el Congreso, lo pueden pasar y aprobar. Lo mismo va a pasar con la reforma laboral pensional que ya ha anunciado la ministra de Trabajo. Entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Que son mentiritas lo que habían anunciado en los medios de comunicación? Ahora lo van a desmentir cuando ya históricamente la intención, no solo del presidente Iván Duque, sino del expresidente Santos, del expresidente Uribe, era hacer estas reformas y que lo han hecho. La reforma tributaria o la ley de financiamiento se cayó, pero las que ha hecho Santos y las que había hecho Uribe es en la misma tendencia. Entonces, Chile, por ejemplo, estaba en una misma tónica y decía, es que no son los 30 pesos que nos subieron en el transporte público, sino son los 30 años de modelo neoliberal que nos han implementado. No son 30 pesos, son 30 años. Acá no es la reforma laboral o pensional lo que está en juego, es un modelo de país que está basado en unas políticas que no le sirven a la mayoría de la gente. ¿Y ustedes lo que quieren después de esta marcha es sentarse en un diálogo con el gobierno para hacer esos cambios? Yo creo que una movilización no se puede ver solamente como un medio para llegar a conquistar algo o hacer un gran cambio de la noche a la mañana. Por lo menos un diálogo debe quedar, ¿o no? Por supuesto, y de todos modos estamos exigiendo el cumplimiento total de los acuerdos pactados con los estudiantes, con los trabajadores, con los profesores, por supuesto que sí, pero yo creo que la movilización tiene que ser un fin en sí mismo para tratar de alentar a toda la gente que cree que pues no hay esperanza en el país y demostrar que si nos unimos y que si somos miles los que estamos saliendo a las calles a protestar, pues va a ser realmente a corto y a mediano plazo un cambio positivo, no solamente para el país, sino para el continente. Alejandra, pero entonces cuando usted dice que la movilización debe convertirse en un fin en sí mismo, ¿significa que ustedes estarían dispuestos a marchar por varios días continuos o la movilización que ustedes desde el sector estudiantil tienen planeada comienza hoy y termina hoy? Pues esa es la idea, sí, la idea es tener un paro definido de un solo día con todos los sectores sociales. Toca esperar cuánta gente salga, toca esperar también en las otras ciudades cómo está la cuestión. De todos modos, desde el movimiento estudiantil siempre hemos hecho un llamado al gobierno nacional a que si ellos no siguen incumpliendo sistemáticamente los acuerdos, pues no se puede esperar otra cosa que la movilización social para presionar el cumplimiento total. Ustedes ya lograron mucho en una anterior marcha, el año pasado, donde lograron que el gobierno les diera lo que ustedes sentara y firmamos este acuerdo y hay que honrar este acuerdo. Yo creo que en gran parte se ha cumplido, pero hay que buscar que se cumpla en su totalidad. Para el próximo año pues es el presupuesto histórico en educación, no porque el gobierno haya sido realmente un gran bondadoso con los estudiantes, sino porque los estudiantes hicimos un paro de casi 2 meses con miles de personas en las calles. Alejandra, muchos de los estudiantes que hemos entrevistado dicen a nosotros nos legitima la protesta, pero no nos legitima la violencia. ¿Usted qué llamado hace, sobre todo, al ciudadano de a pie? No hablemos del tema gubernamental, el ciudadano de a pie que tiene su negocito, que vive de vender las arepas, que tiene su librería, que tiene su cafetería, y aparecen estos vándalos, les rompen los vidrios que veíamos, les cuesta 1 millón de pesos, y para un empresario pequeñito, como los que hay por donde pasa, 1 millón de pesos es un jurgo de dinero. ¿Qué llamado hay para que esos vándalos, esos zampones, primero, no los deslegitimen a ustedes en sus propuestas y en sus causas, que son absolutamente loables, y no lleguen a causar tanto pánico, tanto daño, tanto dolor? Sí, yo creo que hay que hacer un llamado de garantía a la movilización a las autoridades. Ellos, digamos, por constitución, también tienen que ser los garantes de esta
sí, de esta armonía en las movilizaciones. Pero ustedes dieron ejemplo ayer, por ejemplo en Antioquia veíamos que fueron los Sí. mismos estudiantes. Los que sacaron a los encapuchados. Fueron los es verdad. estudiantes los que sacaron a Se los envió un mensaje encapuchados. muy importante. Muy valientes. Además un mensaje que legitimó muchísimo la causa de ustedes en sus Muy protestas. valientes, muy valientes. Yo creo que el llamado también es a que, y se darán cuenta que es un argumento que he dado en muchas ocasiones, que la masividad y la creatividad es la forma de contrarrestar la violencia dentro de las movilizaciones. Hoy yo creo que van a salir más de 1,5 millones de personas en Bogotá. Y si eso sucede, se van a dar cuenta que las manifestaciones violentas y las expresiones violentas dentro de las marchas van a ser mínimas y van a ser un margen de acción pues mucho más pequeño, porque la masividad es la que va a permitir que esto no suceda. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque la mayoría de gente no está en la tónica de destruir o de acabar con todo, sino de protestar pues con razones por lo que estamos marchando. Entonces yo creo que la masividad va a ser la forma de contrarrestar esta violencia. Pues Alejandra Sánchez, líder estudiantil de la Universidad Javeriana, como siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. Está muy pintosa para la marcha, ¿no? Sí, No, está sí, bastante sí. elegante. Sí, no. Preparada para que Tacones y llueva, ¿no? todo. Porque el IDAM ha dicho que de pronto puede No, lloverles en las yo creo manifestaciones. que es una cosa con la que hay que cerrar, y es que si llueve, nosotros siempre tenemos una arenga que es llueve o truene, la marcha se mantiene. Invitar a todo el mundo a que se movilice hoy, a que salga a las calles. Yo creo que si uno sale ya va a encontrar algún grupito por ahí cerca, a pesar de que llueva, a pesar de que haga lo que sea, porque yo creo que hoy va a ser un día histórico para el país y creo que va a ser un día inolvidable para los movimientos sociales. Alejandra, ¿qué estudió? ¿O qué estudia? Ciencia política. ¿Ciencia política? ¿Ya la terminó o está por terminarla? Estoy por terminar. Se le nota, ¿no? Se le nota la carrera. Sí, pero todavía no tiene cara de tesis. No, ¿O sí, ya la terminó? Ya. Ah, entonces, sí, no tiene cara de tesis, porque cuando uno está terminando la No, tesis, está la cara ojeroso, es blanco, supuestamente- cansado, sin ilusiones. No, Las estoy haciendo la ojeras. práctica, Eso es verdad. Gracias, Alejandra, por estar No, con ustedes nosotros. por Es la un gusto. invitación. A ustedes por la invitación. Nos vemos hoy a lo largo del recorrido.